El Nevado del Ruiz es un volcán que desde hace 1 millón de años deja oír cada cierto tiempo su gran voz. Fuego, ceniza, roca y lava brotan entonces de las entrañas de la tierra. En los últimos 10.000 años, las erupciones han sido más explosivas y violentas, y la tragedia ha enlutado villorrios y pueblos de los hombres. Y no es natural que así suceda, porque el hombre puede prevenir el comportamiento de un volcán. Ningún integrante del equipo de filmación es montañista. Sin embargo, Javier Echavarría, un guía excepcional, nos impulsó a soñar con la cumbre del Ruiz. Nos apoya también Luis Guarnizo, del Observatorio Vulcanológico de Colombia. El Nevado del Ruiz y las cumbres adyacentes han perdido por deshielo 400 kilómetros cuadrados de glaciares en los últimos años. Todavía acumulan más de 2.000 kilómetros cuadrados de nieve, 12.000 millones de toneladas de agua. El viento extrae de los pulmones el aire ya escaso en oxígeno. A las 11:30 de la mañana alcanzamos la meta, los 5.400 metros de altitud del cráter Arenas del Nevado del Ruiz. No, cerquita, cerquita. ¿Ah? Listo, Luis Eduardo, para reportarnos de aquí del borde del cráter. Estamos en la cima y pues se cumplió el objetivo de esta comisión, que era hacer unas tomas. Están con semejante cámara y trípode filmando en este momento. No vemos absolutamente nada y el viento es muy fuerte. La temible boca del volcán, de 700 metros de largo por 400 metros de ancho, ha vomitado fuego muchas veces en los últimos siglos. Estemos abajo a las 2 de la tarde en el refugio y... El 13 de noviembre de 1985, a las 9:08 p.m, una gran explosión sacudió la montaña y una columna incandescente de más de 10 kilómetros subió hacia el cielo. El calor del flujo volcánico derritió el hielo eterno. Glaciares completos se desplomaron. 5 minutos después de la erupción, un enorme alud de hielo, agua, lodo y material volcánico corría por la cuenca del río Azufrado, rehaciendo cauce, rompiendo la montaña en busca de las tierras bajas. Y allá abajo, a 70 kilómetros al pie de la montaña y frente al cañón del río Lagunillas ya unido con el Azufrado, esperaba el pueblo de Armero. 62 millones de metros cúbicos del Lahar Mayor habían iniciado a 30 kilómetros por hora su fatídica carrera. Los 25.000 habitantes de Armero disponían de 2 horas y media para hacer algo, después de escuchar el sordo tremor de la explosión. Manizales no fue afectada por la erupción. Está situada a 2.800 metros de altitud. Tiene 350.000 habitantes y es la capital del departamento de Caldas, importante y próspera zona cafetera de Colombia. En 1985 era el centro del estudio y seguimiento de la agitada vida sísmica del Nevado del Ruiz, que había comenzado un año antes de la erupción.
Los equipos y los científicos entonces eran insuficientes y tampoco fueron escuchados seriamente por las autoridades colombianas. Hoy, una moderna sede del Observatorio Vulcanológico de Colombia, enlazada vía microondas con numerosos sensores, vigila desde aquí, segundo a segundo, la actividad de los volcanes de la zona. Manizales se ha transformado en el guardián de los volcanes. Hermosos helechos arbóreos bordean la carretera que conecta en 2 horas Manizales con el Nevado del Ruiz. Es una selva a menudo desforestada para el uso ganadero. La palma de cera, de esbelto fuste, destaca en el bosque andino y también las nalcas de grandes hojas. A menudo las napas de aguas subterráneas son calentadas por los volcanes, produciendo afloramiento de aguas termales. Es lo que sucede en el Hotel Termales, a 3.500 metros de altitud. El páramo andino comienza a los 3.300 metros y llega hasta los 4.800 metros de las nieves perpetuas. Es azotado casi de continuo por el viento y la temperatura promedio oscila entre 8 y 0 grados centígrados. El frailejón es la planta más representativa del páramo. Tiene las hojas cubiertas de finísimos pelos que protegen los tejidos de la alta radiación, de las bajas temperaturas y la desecación producida por el viento. A la sombra del volcán, la naturaleza renace una y otra vez entre mantos de ceniza y aluviones. En la misma geografía de los grandes aludes, pequeños arroyos y torrentes proporcionan condiciones para que el eterno laboratorio natural produzca diversas y maravillosas formas de vida. La Laguna del Otún, a 4.200 metros de altitud. Un medio único para las aves acuáticas como la polla de agua, que se adapta muy bien a la vida en ambientes lagunares altos y fríos. Un bello escenario creado por el vulcanismo, cuando hace miles de años una corrida de lava cerró una cuenca andina y se formó esta gran laguna. ¿En qué época fue? Pues eso sí es muy difícil porque los volcanólogos y geólogos que hacen estudios dicen que eso puede hacer unos 400.000 años o algo, que hubo esa erupción, hace mucho tiempo. Pero todo eso es pura erupción volcánica y eso baja casi hasta el Cedral, cerquita de Pereira, todo el terreno así. Ahí es donde dicen que se formó esta laguna porque taponó acá, esto era un vagón, taponó acá, entonces que fue donde ya se originó la laguna, que fue el proceso de formarse esta laguna, naturalmente. La Laguna del Otún, además de su afamada belleza natural, es un gran reservorio de agua dulce que abastece a Pereira, la principal ciudad de la región. Las grandes fuerzas de la tierra no tienen ni bondad ni maldad, solo sus propias e inexorables leyes. Le corresponde al hombre, usando su inteligencia, aprovecharlas en su beneficio o por ignorancia permitir que sean su desastre y tumba. A las 9:15 de la noche, multitud de pequeños y grandes torrentes bajaban a gran velocidad desde los glaciares derretidos, erosionando laderas, cavando cauces, rompiendo cerros. El aluvión del río azufrado, como un monstruo colosal, engullía minuto a minuto la carga mortal que vomitaría sobre Armero. Camino a Murillo viven los primeros campesinos que sintieron pasar el aluvión. Pues señor, no, a mí me tocó por acá cuando la avalancha, al niño y a mí me tocó.
Por ahí en eso de las 4 de la tarde cayó la ceniza. Y la erosión fue por ahí más o menos a las 9 de la noche. Y rumbaba, era un rumbido por debajo de la tierra muy horrible. Temblaba la tierra, caía piedras. Veíamos algo para andar, era por el relampagueo de la bota de la piedra que caía prendida. Entonces se veía algo, sí. Y al hacer contacto de este lado y de este, entonces, ¡ran! ¿Cierto? Entonces explotó, entonces ya se deslíe. Entonces eso fue lo que hizo la represa en esa coca y arrastró el filo. Entonces ahí fue donde vino a recoger más lodo de para abajo. Otra estaba allá abajo, la otra estaba en la para allá. Entonces se las llevó con ganado y todo. Llevó como que unas 8 vacas con ternero. ¿Y la gente alcanzó a arrancar? Sí, señor. Se fueron temprano. Allí había una casa. Allí se llevó una, otra de allá más arriba y otra de aquí abajo. Sí, pero víctimas no dieron de aquí, gracias a Dios. En las escarpadas laderas, casi colgando sobre los profundos cañones ahora en calma, están los cultivos de papas. La papa es el principal producto agrícola de la montaña. Desarrollada en los Andes del Sur, fue transferida a las tribus indígenas de las montañas colombianas y heredada muchos siglos después por los paisas, como se llama aquí al hombre andino. El paisa, como castizo descendiente de España, se dedica también a la actividad ganadera, introducida en la montaña durante la colonia. Pues yo por acá voy a ajustar 5 años del páramo. Yo vivo en Manizales. Es muy difícil el clima del páramo, ¿no? No, pues no me parece tan duro. Abundante y de alta calidad, la producción lechera es recogida cada día por camiones que descienden con ella a la montaña hacia las plantas de procesamiento ubicadas en las ciudades cercanas. ¿Y ese es trigo tradicional de acá? Sí, este es tradicional. Hay otros que vienen pero de aro. Pero este es el mejor porque usted no tiene riesgos de que de pronto el pie se le quede enredado. Hacia el este del Nevado del Ruiz, camino a Armero, se encuentra Murillo, el pueblo más cercano a la cima del volcán. Chivas llaman a los vehículos de transporte popular en las zonas rurales y montañosas de Colombia. Murillo es un pueblo típicamente paisa, un pueblo encantado de la ruda, pero siempre amable gente de la montaña. Jinetes expertos, con el inseparable machete al cinto, profundos conocedores de las labores que requiere la montaña.
Las mulas eran hasta hace poco tiempo el único medio de transporte eficaz en esta abrupta geografía, y aún hoy lo siguen siendo en áreas inaccesibles para los vehículos modernos. Las pintorescas chivas, cuidadas primorosamente, pueden ser solo de pasajeros, o como en este caso de uso mixto, carga y pasajeros. El año que precedió a la erupción, todos los habitantes de Murillo vivieron a la sombra del volcán Ruiz. Sin embargo, el día 13 de noviembre a las 11 de la mañana y a las 3 de la tarde, sordos sonidos rompieron el umbral de la costumbre. A las 4 de la tarde, una llovizna de piedras muy finas aumentó el alerta. Alrededor de las 10 de la noche, un sordo e incesante rumor alcanzó Murillo. Por el cañón del río Lagunillas, a 5 kilómetros de distancia, bajaba un brazo del aluvión que se abatiría sobre Armero. Algunos murillanos comprendieron y la defensa civil llamó por radio al comandante de policía de Armero pidiendo que por favor evacuaran el pueblo. Armero tenía ahora solo 1 hora y media para evitar la tragedia. Por el otro lado del Ruiz, hacia el oeste, corre el río Molinos, llamado Claro más abajo. Un segundo flujo volcánico, minutos antes de las 9:30, había disparado otro aluvión que bajaba hacia la ciudad de Chinchiná, en el corazón cafetero de Colombia. A las 10:30 de la noche, la gran masa de lodo y piedras golpeó las bodegas del centro cafetero y una población periférica de Chinchiná. Es decir, todo eso estaba aquí en una casería, un poblado, y todo eso se lo llevó. Se llevó toda la gente que estaba ahí. ¿Y el sonido? Sí, el rumbido, todo esto temblado. Temblado, bramaba, como un león bramaba. Y cuando eso, pues, cierto, yo me encontraba en bomberos y nos tocó ir a bajar abajo al barrio El Mitre, a subir a esa gente, pues, esa gente en realidad, pues todo eso fue desalojado, porque eso, la mayoría del barrio, de la parte de abajo, pues lo tapado se lo llevó, todo lo llevó. Y al otro día fuimos a ver los muertos allá al hospital, pero no son ni reconocibles. ¿Por el lodo? No, porque eran sin cabeza, sin manos, el mero tronco aquí, este pedazo, o piernas nomás, así, pedazos. Había muy pocos que estaban, o los que estaban enteros, no se les veía el rostro porque era todo como machacado de las piedras. Y el rescate por ahí de cadáveres que quedaron para la parte de abajo. Porque eso separado uno aquí no veía sino estos lodos como un berraco, toda esa tubería. Eso se veía, camiones enterrados. Y gente llorando como un berraco por los pampas. Eso fue impresionante. Mil personas murieron en Chinchiná. Había una red de sirenas para alertar a la población, pero no fueron activadas. En los riquísimos suelos cordilleranos cercanos a Chinchiná, a unos 1800 metros de altitud, con un perfecto clima templado, crecen algunos de los mejores cafetales de Colombia y del mundo. La sombra del Ruiz trae aquí prosperidad a los habitantes de la montaña. ¿Qué más? 38. 38. ¿Número? ¿Qué número es ese? 34. 34. (11:25 de la noche). Cañón del río Lagunillas, que ya se ha unido un poco antes con el cañón del Azufrado. El enorme aluvión recorre los últimos 5 kilómetros que lo separan de Armero, que está exactamente frente a la boca del cañón. Las autoridades locales han dicho por la radio que no hay motivo de alarma.
El aluvión cubrió Armero a las 11:35 de la noche del 13 de noviembre de 1985. Yo creo que de pronto Armero tenía unos 25.000 habitantes. Ponía de cuántos barrios sería: Juan José, El Santander, 20 de Julio, Protecho, Jorge Eliezer Gaitán, el centro. Y era un pueblo muy amañador, sí, era muy sano, muy buen ambiente. ¿Y usted tenía buenos amigos que se quedaron en el pueblo y que murieron? La mayoría de los amigos quedaron ahí. Claro que sí, se salvaron unos, pero pocos. Sí, señor. Creo que según por lo que comento, ¿no? Si la radio no hubiera dicho que no era nada, hasta uno hubiera salido, ¿no? Pero como cuando ya se fue la luz, Radio Armero estaba diciendo que no fuéramos a darle al pueblo solo, que no era nada grave, que nos tapáramos las bocas con pañuelos, no sé qué, pero que no era más. Entonces creo que por esas informaciones la gente no, o si no, de pronto que no hubieran dicho nada, ¿no? Pero de pronto si al hombre lo estaban informando de que diera esa noticia, pues tampoco era culpable, porque ese también se fue ahí. La Radio Armero queda en el centro, entonces él también viajó. Anoche empezó a caer ceniza como desde las 5 de la tarde, 5:30. Y entonces la emisora ahí dijo que nos calmáramos, que no era nada todavía. Entonces bueno, pues todo el mundo le puso cuidado, y cuando de un momento a otro faltaba para ahí 11:15, se vino explotó el volcán y se vino todo, se desbordó el río con barro y todo, y se llevó todo Armero. Entonces yo ya estaba acostado cuando de pronto bajó un señor en una moto gritando con un desespero tremendo. De pronto el señor sí había visto algo. Entonces ahí sí me dieron nervios y me levanté y le dije a la familia: nos vamos. Entonces la hija mayor me decía: no, papá, que nos roban, y si dejamos la casa sola nos roban. Yo les dije: no, es lo primero que van a robar, que nos roben, pero nos vamos. Y me dio desespero de oír ese tipo gritar. Y sí, salimos, hasta aquí donde avanzó, y salimos nosotros, y los que iban detrás de nosotros se los llevó el barro. A mí me contaba un amigo, a él lo llamaron a bomberos, entonces dice que el señor llamó al comandante de la policía, de que lo habían llamado de Murillo, de que le habían llamado de que se salieran porque eso por allá dice que la tierra temblaba del peso que traía eso. Entonces él le informó al comandante de la policía, y entonces el comandante le dijo que no fuera, si él asustaba al pueblo, que lo detenía, estaba preso. Eso me comentaba él después, porque somos amigos. Y que él tan terco, que él le hizo caso al comandante y no sacó ni la familia que vivía para el lado de la acequia. Él quedó solo porque la familia se le fue. Quedó solo, porque él estaba de turno ahí en bomberos. ¿Fue difícil comenzar de nuevo después? Pues nos dimos a la tarea de seguir luchando, ¿no? Porque de pronto había gente a mí que me preguntaba que qué, o así le preguntaban a uno, ¿no? ¿Qué vamos a hacer ahora? Yo les decía, pues, empezar de nuevo, porque no hay más que hacer. $60 millones de metros cúbicos de piedras y lodo se abatieron sobre los 25.000 indefensos habitantes de Armero. Murieron 20.000.
6 meses antes de la tragedia, los científicos vaticinaban el peligro. 150 años antes, otro aluvión barrió la geografía en que se alzaba ayer el pueblo de Armero. 20.000 vidas se perdieron inútilmente por una imperdonable imprevisión humana. Y la frágil memoria del hombre olvida rápidamente. El triste estado de abandono de este enorme camposanto pareciera confirmarlo. Generalmente consideramos a los volcanes como un fenómeno puramente destructivo. Sin embargo, la ciencia hoy cree que el carbono orgánico y el agua del planeta no existirían sin la ayuda de los volcanes. El vulcanismo tal vez sea simplemente una condición necesaria para la vida sobre la Tierra.